Bueno, gente, estamos hoy con Joel López Muñoz. Él es de Guatemala y vamos a hacer nuestro diálogo regional. Habíamos parado un tiempo, pero vamos a retomar. Y hoy vamos a hablar sobre Guatemala, que es la patria de Joel. Y bueno, te dejo que te presentes vos, que cuentes un poquito. eh, Vos estás en Argentina, sos de Guatemala, que cuentes cómo es tu historia, ¿sí? Y presentate. ¿Cómo va, Fer? Bueno, gracias y creo que es importantísimo abrir estos canales de comunicación. Eh, Siempre digo de que la comunicación popular es la que respalda que exista la democracia, así que la pluralidad de voces y también estas plataformas que nos permiten de alguna forma vincularnos y expresarlo y hacerlo circular en las redes me parece muy bueno en esos tiempos. Y bueno, como vos decías, mi nombre es Joel López Muñoz, soy de Guatemala, hace 10 años que vivo acá en Argentina y bueno, he ido un par de veces a Guatemala y vuelto, pero bueno, básicamente me he involucrado acá en la Facultad de Periodismo, también hemos construido proyectos de cine comunitario y bueno, acá estamos en la lucha. Así que Joel, entonces, te comento un poco, nosotros hacemos todos los meses, o hacíamos, ¿no? El año pasado veníamos haciendo un encuentro con los chicos de grupo, una vez por mes, hablando sobre los diferentes países, sobre Brasil, Chile, bueno, con gente de los diferentes países. Ahora, último momento, en el último tiempo lo dejamos de hacer, pero la idea es retomarlo, ¿sí? Así que vos estarías haciendo, después de un tiempo, nuevamente el invitado, no el primero en participar de nuevo acá. Buenísimo. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu llegada a Argentina? ¿Por qué viniste y cómo comenzaste? ¿Cómo te recibieron acá en Argentina? ¿Qué recordás de lo primero acá en Argentina? Bueno, yo vine en enero del 2014. Y bueno, muchas veces se piensa de que migrar a otro país es por una cuestión adquisitiva monetaria, porque eso es lo que está instalado en Centroamérica. Recuerden que Guatemala es uno de los países centroamericanos junto a El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Y bueno, hay 2,5 millones de personas migrantes de Guatemala en Estados Unidos. Y por eso es de que es muy común pensar de que vos vas a otro país por una cuestión monetaria, adquisitiva y eso, pero Argentina por ahí siempre lo tuve como en cuenta por la cuestión de la cultura, la educación pública, pero más que eso, por la literatura también. Así conocí Argentina desde muy chico, leer a Cortázar, a Ernesto Sábato, los cuentos de Borges, la música también de Argentina. Fueron como bueno, los primeros acercamientos que tuve a Argentina, también con el cine, porque en un momento estudié arqueología y antropología y después me empecé a dedicar al cine, al guión cinematográfico, que de alguna forma el cine en Guatemala, al no existir una entidad pública que lo regule, es solo para una élite. Se ha vuelto el cine como una cuestión de cafetín donde las personas que tienen el acceso a ciertos equipos hacen una especie de convención donde está como establecido de que los que hacen cine son tales personas y tales personas, tales productoras, después el cine comunitario, el cine popular o el cine alternativo había quedado muy alejado, ¿no? También en cuestiones de narrativas y de discursos, porque eso es muy importante. Entonces, cuando me empecé a involucrar en el cine en Guatemala, por ahí en el 2010, con un colectivo artístico que se llamaba Arrancacebollas, empezamos a hacer cortometrajes de bajo presupuesto, cine comunitario, cine popular, de alguna forma romper algunos de las barreras que alguien que no tiene
alguna formación actoral no puede acceder al campo del cine. Entonces nosotros tratamos de hacer eso, de que gente que no era profesional, gente que quería aprender, hacer también una cuestión en colectivo, que el cine no solo es una cuestión de autor y de una persona que lo hace, sino que es una construcción colectiva y también en cuanto a la narrativa, también tiene todo un discurso inherente. Pero, en fin, vine por una cuestión de estudiar cine. Ya había hecho en la práctica en Guatemala, pero tenía ganas como de estudiar en alguna escuela, en alguna universidad, en algún lugar de Argentina, cine. Y bueno, mi idea era venir por poco tiempo, pero vine a Córdoba primero. Y justamente en enero del 2014, cuando vine a Córdoba, pasé esos meses ahí en el primer cuatrimestre y en el gobierno de Cristina Kirchner había proyectos que se llamaban polos audiovisuales, en donde los nodos estaban repartidos en todo el país. Y por ahí me fui a trabajar por una oportunidad al nodo de Trenquelauquen, en la provincia de Buenos Aires, donde construimos cine comunitario y demás. Así que de ahí me fui quedando en el país. Excelente, Joel. Así que entonces tu acercamiento a Argentina es probablemente por curiosidad, por interés por la cultura, ¿no? Del país y eso, y también encontraste una forma de desarrollarte, ¿no? Acá en lo que es el cine, el periodismo. Y hay un lado tuyo que está muy relacionado con la política, ¿no? Y el activismo político acá en el país. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Lo trajiste de Guatemala o lo construiste acá en Eh, Argentina? Sabes de que o sea, siempre pienso de que toda militancia política o toda fuerza política en la que vos participás viene desde atrás, desde otros ciertos valores. O sea, eh, siempre me considero una persona de izquierda, en el sentido no de un partido político, sino que en el sentido de que pensaba, bueno, en mi país la derecha mató a tantas personas, porque en Guatemala hubo una dictadura muy sangrienta, una de las genocidios más grandes de la historia de América Latina fue en Guatemala, desde 1960 a 1996, pero lo más crudo fue de 1978 a 1983. Y siempre pensé como bueno, ¿por qué esa opresión al indígena? ¿Por qué tanta pobreza? ¿Por qué tanta desigualdad? ¿Por qué tanta censura? ¿Por qué no hay libertad de expresión? ¿Y por qué también hay gente que lucha contra eso? Y desde chico siempre me llamó la atención eso. También tengo familia de parte de mi papá que estuvo en la guerrilla, activistas políticos. Porque otra cosa también, con la cuestión de las palabras, ¿no? En una sociedad que ha sido muy despolitizada como en Guatemala, el activismo social sería lo equivalente acá a la militancia política. ¿Cómo le despojan la política? Porque es como que, bueno, haces un trabajo social, sos alguien que hace altruismo, que hace beneficencia y por ahí la rosquea. Y si no, te dicen marxista como un peyorativo. Y si no, comunista como otro peyorativo, ¿no? Como existe en muchos otros países. Pero eso no es casual, eso fue instalado por tantos años de dictadura y bueno, fueron generaciones en dictadura. Entonces, siempre existe como toda esa resistencia inherente y después cuando entré a la facultad y empecé a participar en política, desde el primer día que llegué a la facultad en arqueología, me involucré en el centro de estudiantes, llegué a ser vicepresidente del centro de estudiantes en alguna oportunidad, con una fuerza política que tenía que ver con URNG, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, pero siempre, como dice la canción, ¿no? Lo que el padre, ¿cómo es? Todo lo que el papá no quiere para su hija. Era como ser de ciencias sociales, de izquierda y en el arte. O sea, es como todo lo que para una sociedad con normas conservadoras está mal, ¿no? Y en Entonces, Guatemala veías que era siempre ha sido más, eso.
En Guatemala veías que era fuerte, muy fuerte, ¿no? Comparado tal vez con Argentina. Está una sociedad muy conservadora, ¿no? Ah, sí, 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 ha sido, porque también es muy distinta los liberales y las derechas en Centroamérica, porque a diferencia de Argentina, en Argentina los liberales, los conservadores y la derecha no ha estado tan anclada como en Centroamérica con la iglesia, porque los liberales en Centroamérica y en México en un tiempo fueron revolucionarios contra los conservadores, que los conservadores eran católicos. Entonces la derecha siempre, digamos, se forjó con valores conservadores. Después, los 30 con dictaduras, con el dictador Ubico, quien era un admirador de Franco, incluso adoptó muchas políticas de Franco, de España, y, y total, de que así se vinieron los 40 y hubo una revolución, la Primavera Democrática, desde 1944 hasta 1954, lideradas por Jacobo Arbenz, un ex coronel, y Juan José Arévalo, quien estudiaba acá en La Plata. Bueno, de hecho era profesor en Argentina. Primero estuvo en Tucumán, estuvo en La Plata y también estuvo en la Universidad de Buenos Aires en filosofía. Escribió varios libros en el país y bueno, y él llegó en 1944. Jacobo Arbenz era el líder de la revolución, pero cuando se llamó a elecciones, por una mayoría absoluta ganó Juan José Arévalo. Luego vino Jacobo Arbenz a hacer profundizaciones a la democracia, como quitarle tierras ociosas a la United Fruit Company de los Estados Unidos, que era quien tenía todo el monopolio en Guatemala como su finca, y los indígenas como sus peones y sus trabajadores. Entonces, en 1949 es la reforma agraria, y a partir de ahí empieza Estados Unidos a fijarse en Guatemala, porque estaba saliendo de una Segunda Guerra Mundial en donde estaba ocupado en otras cosas Estados Unidos y se les estaba yendo de las manos su patio Digamos, trasero, ¿no? Centroamérica se les estaba escapando, ¿no? Claro, claro. Vos vas contando cosas y ya uno va, que nosotros ya lo hablamos, ¿no? Varias veces, en algunas oportunidades, como uno encuentra paralelismos y coincidencias entre Argentina y Guatemala. Y desde un comienzo nosotros hablamos también que la historia, ¿no?, de Guatemala tiene mucha relación con Argentina, a pesar de que nosotros no, desde Argentina no lo conocemos, ¿no? Eh, Ahí tú cuentas, creo que este presidente, ¿cómo era? Repetime el nombre, por Con favor. José Arévalo, Jacobo En la Arbenz, Universidad de La Plata, claro, en Tucumán, creo que me dijiste, ¿no? Eh, Tucumán, sí. Increíble, que uno no sabe la importancia que por ahí puede tener Argentina para otros países históricamente, ¿no? Y en la formación Sí, política sí. también, ¿no? Es muy interesante que nosotros no lo sabemos, eso yo lo sé porque tú me lo habías contado. Pero ¿qué paralelismos, qué coincidencias encontrás entre la historia argentina? Lo ibas nombrando, ¿no? Sin decirlo lo estabas Sí, comentando, sí. pero ¿qué cosas ves que tenemos en común? Primero, como una cuestión básica, la bandera. La bandera, que es la bandera de los Borbones, en realidad. Eso que nos dijeron en la escuela, que era el cielo, el mar y no sé qué más, y la paz, era porque un corsario, el mismo que puso acá los colores de la bandera en Uruguay, la puso también en Guatemala. Así que primero, o sea, la bandera, ¿no? Después también de que hablamos de vos, tratamos el vos decís, vos venís. Y después también me llama la atención esto de Juan José Arévalo, de que en los 30 se vino a estudiar pedagogía y a hacer una beca acá a Argentina, que incluso escribió un libro que se llama El tiburón y las sardinas, la América Latina estrangulada. Y en una ocasión Eduardo Galeano dijo que él se había inspirado mucho para escribir Las venas abiertas de América Latina, a partir de ese libro de Juan José Arévalo. Después el Che.
el Che hizo un viaje a Guatemala. Eso está escrito en todas sus biografías y todo. Llegó y se enamoró de la revolución en Guatemala. Él lo escribió con su puño y letra en las cartas que le mandaba a su familia, en donde le interesó la revolución guatemalteca de Jacobo Arbenz. Incluso fue en Guatemala donde le pusieron Che, porque es como que es muy común, o sea, cuando vos vas a otro país, que te digan algo relacionado a tu lenguaje, Te ¿no? dicen Entonces, Che o argentino, por ejemplo, o cosas así. claro, O o Maradona, o boludo, te cosas. dicen, Sí, Maradona. Cosas así. claro, acá me dicen, Ricardo Arjona, Sí. que no es la mejor referencia, pero sí, está, bueno, en un principio eso de, que estaba diciendo el Che, que estuvo en Guatemala, entraba a las reuniones de muy jovencito y como que le interesaba mucho la manija que se estaba haciendo en Guatemala y ahí conoció también a su esposa, la mamá de Aleida Guevara, ahora se me fue el nombre, la esposa del Che, peruana, que la conoció en Guatemala. Y bueno, yo tuve la oportunidad de conocer a uno de la revolución, a Poncho Bauer Páez. Charlé con él un mes antes que muriera y le preguntaba cómo era la relación con el Che. Y me dicen, sí, era un chico que venía a las reuniones, era muy curioso, era médico, pero sacaba fotos y demás, era muy carismático. La verdad que era como que, y me dice, no, las mujeres se le tiraban encima al Che, porque tenía una luz, un carisma, una inteligencia. En ese tiempo, ¿no? Y, y me contaba de que el Che, después de que le hicieron el golpe de Estado a Guatemala en 1954, se me había escapado eso, de que Estados Unidos le hizo el golpe de Estado a Guatemala. Está todo desclasificado de todo el operativo que Estados Unidos dirigió para derrocar el gobierno de Jacobo Arbenz. Y bueno, se fue el Che para México, ahí conoció a Fidel Castro y agarraron la barquita para ir a hacer la revolución. Pero lo que me contaba Poncho era que se escribía cartas con el Che y el Che le decía, bueno, ¿cuándo vamos a hacer otra revolución? ¿Cuándo la revolución? Entonces le decía, no, ya estamos en elecciones, vamos a ver qué onda con las Había elecciones. quedado enganchado. Sí, 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 se quedó manija Sí. después del 54, antes de ¿cómo es? De la revolución cubana. Le decía, che, yo me apunto, hagamos Quería otra volver revolución. a Guatemala. Sí, sí, de volver. Y dice que Poncho le decía, ya estamos formando un partido político, ya vamos a ir a elecciones. Y en una le dijo, bueno, déjense de hacer elecciones y hagan la revolución de una vez por todas, ¿no? Se quedó tan manija que, bueno, conoció a Fidel Castro con toda esa carga, ¿no? Y, O sea que ahí y ya de ahí Guatemala tiene una influencia en uno de los personajes icónicos argentinos, ¿no? A nivel internacional. Eh, ya hay una influencia de Guatemala fuerte, ¿no? sí, 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 esa relación es muy interesante también, porque imagínate, del 44 al 54 fue la primera democrática, como acá el peronismo del 45 al 55. O sea, los procesos históricos han sido muy similares. También Ríos Montt, el genocida guatemalteco, estudió en la Escuela de las Américas en Panamá, con Viola, con Videla, con Pinochet. O sea, nuestra historia siempre estuvo relacionada, no se puede Esa puja, ¿no? Entre policiar. el imperialismo norteamericano, ¿no? El imperialismo anglosajón contra nuestros intereses, ¿no? Latinoamericanos. Siempre está relacionado todo, ¿no? Eh, Claro, sí, sí, no se esta puede como explotación del desvincular ningún país. indígena, del campesino, del trabajador, del minero, ¿no? Existe Claro. eh,
en toda la región, ¿no? En todos los países, por más que a nosotros nos quieran contar de que somos cosas diferentes o que somos países y culturas completamente diferentes, cuando uno ve la historia hay una conexión política en los procesos políticos, revolucionarios, de defensa, ¿no? Sí, Del humano, de la humanidad, de los pueblos, muy fuerte. sí, hay una conexión. A veces yo me siento más conectado con alguien de Argentina o alguien como alguien de Chile, como la otra vez hablábamos con Guille, que tenemos tantas cosas en similitud por la cuestión de la industria cultural, pero puede ser que tenga más acercamiento a una persona sudamericana que un mismo guatemalteco. Que hay guatemaltecos de la élite que viven en una burbuja, que no tengo nada que ver con ellos. O sea, es así la lucha de clases se ha forjado de esa forma. También siempre lo digo, bueno, no me quiero ir por las ramas, pero es algo como que importante destacar en la geopolítica de que existen los países oprimidos y los países opresores. O sea, cuando tenemos la discusión de que los europeos, bueno, pero ¿a qué nos referimos con los europeos? Porque también hay una periferia europea. Y así, cada país también de América Latina ha tenido sus oprimidos, sus opresores, sus periféricas, pero lo que ha hecho el imperialismo yanqui ha sido articular a todas las burguesías de América Latina y dirigirlas en una misma ideología, conservadora, reaccionaria, y eso lo ha logrado, digamos, haciendo el imperialismo, porque una cosa es el imperio y otra el imperialismo. Como una cosa es el colonialismo y la colonialidad. La colonialidad está metida en las prácticas de la vida cotidiana de todas las personas. El colonialismo es como un concepto más amplio, pero la colonialidad la vemos, la sentimos. Así el imperialismo también lo vivimos día a día. Pero ha sido porque Estados Unidos se articuló con las élites de cada país, con sus distintas características, unos más religiosos, otros menos religiosos, unos más liberales, otros menos, pero al final de cuentas siempre ha llevado mejor Estados Unidos con las derechas, con las burguesías y con las élites. Y eso es lo que por ahí un viejo barbudo llamado Carlos Marx le llamaba la lucha de clases. Yo lo que veo, Joel, que estoy muy de acuerdo con lo que vos decís, pero es como que el imperio, ¿no? La metrópolis, para ponerle una palabra, mantiene los beneficios, mantiene los privilegios, ¿no? De cierta élite local que es vendepatria, que es cipaya, que es entreguista, ¿no? Que es traidora a su propio pueblo. eh, Les promete mantenerles los beneficios con tal, y los privilegios con tal de que ellos defiendan el interés de la metrópolis, del centro de poder, ¿no? Tal cual. Y que el sistema establecido se mantenga vigente. Creo que ese es el pacto, el acuerdo, ¿no? Tal cual, tal cual. Después de la Segunda Guerra Mundial, 1945, vinieron las democracias liberales o el liberalismo democrático. Porque recordate vos de que cuando, cuando se aplasta al nazismo, al fascismo, estaba por ahí esperando Estados Unidos cómo convertirlo al corporativismo. Y Europa también decía, bueno, ¿qué hacemos? Hacemos democracias porque se nos viene el rojo encima, ¿no? Entonces empezó a hacer el estado de bienestar. El estado de bienestar no es porque los europeos lucharon, hicieron grandes revoluciones y que la clase trabajadora llegó al poder. Si tienen beneficios sociales los europeos, era para que no les avanzara la Unión Soviética. Y Estados Unidos, con el Plan Marshall 1948, que también coincide con la creación del Estado de Israel, coincide con el financiamiento a Corea del Sur, coincide con las Naciones Unidas, con la UNESCO, o sea, todo ese año 1948 fue un gran acuerdo entre Estados Unidos y Europa para cómo frenar a la Unión Soviética.
Plan Marshall le dieron la plata a Europa, pero no a los países europeos, se le dieron a Francia, a Alemania y a Inglaterra. Y de ahí es esto de que los estados de bienestar y las democracias liberales en América Latina también empezaron como a surgir con otras características, pero al final de cuentas se les fue de las manos a los yanquis, las democracias en América Latina. Entonces lo tuvieron que forjar con dictaduras Claro, militares, claro. y También ahí vieron. conectado con el avance de la Unión Soviética, ¿no? Eh, las Claro, dictaduras para frenar supuestamente el comunismo, ¿no? Está claro, todo claro. relacionado. Y hoy en día también está relacionado en la actualidad con estas extremas derechas que vienen con este discurso, ¿no? Neofascista, también para frenar algún giro a planteamientos más soberanistas o alineados con China y con Rusia, ¿no? Es una reacción Claro. también. Ellos siempre reaccionan o con dictaduras o con alguna salida encuentran, ¿no? Alguna herramienta un poco manipuladora encuentran ahí. Sí, y si te das cuenta, ahora que estamos ya aproximándonos a un mundo multipolar, en donde China, Rusia, la India son grandes potencias, otra vez reacciona la derecha. Así como reaccionó con la Unión Soviética como potencia, ahora reaccionan con los bloques geopolíticos multipolares. Y a eso se debe que de pronto te traen otra vez el fantasma del comunismo. La otra vez yo hacía un análisis discursivo, digamos, sobre cómo funciona el anticomunismo del macartismo. Y mencionaban más la palabra comunismo los presidentes de Estados Unidos que los de la Unión Soviética. O sea, la palabra comunismo la tenían todo el tiempo en el discurso. Y toda la operación cultural y todos los productos, digamos, todos los productos culturales venían con ese discurso. Y te decían de que, bueno, los comunistas van a llegar a tu casa y te van a sacar, vos les tenés que dar una pieza. Te decían como cualquier cosa, los comunistas tienen rabo, lo que sea. Pero era eso, demonizar. De alguna forma siempre demonizar quien esté en contra del sistema. Ahora siempre traen el fantasma, ese comunista, lo vimos con Milei, diciendo barbaridades que son fake news. Lo hacían también Joel cuando iba a terminar como en Venezuela. Cualquier elección en donde, por ejemplo, cuando fue la elección, la última de Petro, o siempre, bueno, vamos a hacer Venezuela y Venezuela esto, y el comunismo, y son comunistas, y Claro, castrochavistas. Bueno, es el discurso de ellos, ¿no? Hasta de las derechas locales. Muy claro, sí, sí. Es orquestado también, ponerle un método. referencia a Venezuela, Cuba, andate a Cuba. eh, es algo que está instalado, pero sí, es lo que decía Antonio Gramsci, la batalla cultural, que ahora hasta los de la derecha se están robando a Gramsci y diciendo que ellos están dando la batalla cultural. Por una parte, es así, de que la cultura no es una cuestión de binomios, ni es una cuestión, eh, digamos, de bloques que se encuentren, sino que son comportamientos humanos y es como los marcos de comportamiento se van como forjando. Y, y bueno, y la industria cultural. La industria cultural viene de la mano también con todo esto. Tal vez ya no tanto como ahora como en los 80s y los 90s, pero sí forjaron todo un discurso. Y O sea, fue como hablábamos sí, la otra vez que les pasaban a ustedes y a Guille de Chile les pasaban
vos decías Sí, Rocky sí, 1, Rocky 2, que los malos eran los rusos, ¿no? Lo que hablábamos. los soviéticos. Soviéticos, eso, exacto. Sí, lo hablábamos con Guiche, que es de Chile, y tenemos casi la misma edad. Y me decía, vos viste eso. Sí, lo miré de niño. Yo también. Escuchaba esta música, yo también. Vimos a las 3 de la tarde, mirábamos al programa, yo también. O sea, y tenemos todo eso encima. Imagínate a cuánta distancia. Eh, Muy conectado, ¿Cuánta ¿no? Hasta distancia de Guatemala, de Chile? Chile, de Argentina. Bueno, más mediáticamente de Chile. Por ahí no era el mismo esquema en Argentina, pero a grandes rasgos sí, porque la cultura norteamericana, las películas de Hollywood, todo eso lo consumíamos también acá. Pero cómo está conectado Claro, todo, ¿no? Y por ahí si uno no lo conversa, si uno no genera estas cosas o estas conversaciones que nosotros tenemos, estos espacios, pensamos que son cosas desconectadas completamente, que no hay un plan sistemático tal vez, ¿no? Que no hubo un plan sistemático claro. histórico para llegar a determinados objetivos, ¿no? Sí, sí. Y cada cosa, cada decisión política que se ha tomado a nivel regional ha impactado en todo. Por ejemplo, en 1954, cuando derrocaron al gobierno de Arbenz, Estados Unidos decía de que Guatemala podía ser un ejemplo para el resto de América Latina, que había que destruirlo ya. Y en el 54 tiraron bombas, llegaron avioncitos, y en el 55 con Perón, 73 Palacio de la Moneda en Chile. Entonces te das cuenta de que todas esas decisiones geopolíticas de nuestros países han tenido que ver. Eh, También de que por ahí habría que hablar, diferenciar, digamos, qué países han tenido qué modelos económicos, porque sabemos que existen tres modelos económicos. Uno es de producción, otro es de venta y otro es de entrega. O sea, el que es de producción son países que han tratado de industrializarse, como Argentina y Brasil, México. Otros que solo compran, como Chile, que no tiene industria, pero sí solo compran. Y el otro modelo es que solo se les extrae, que son las economías tercerizadas, donde el país, como Guatemala, ha estado tercerizado. Solo ha servido como un territorio en donde se le extraen sus recursos Sí. naturales. No tiene industria Acá en y tampoco Argentina, vende. acá en Argentina ha sido la industrialización gracias a procesos políticos, ¿no? Y pujas sociales, pero creo que el plan para Argentina Claro, también es el modelo extractivista, ¿no? claro, Agroexportador. El que quieren las élites, el que quiere digamos, la metrópoli, el centro de poder, ¿no? Global. Por lo menos occidental, no te digo China y el Rusia, agroexportador, pero claro. ¿no? El agroexportador y no que nosotros seamos competidores industriales con ellos. Claro, no quieren eso. Las dictaduras militares era lo que trataban, era de un parasitación financiera, digamos, o sea, endeudarte y que vos dependas de una moneda extranjera y parasitar las industrias. No, mira Chile, otros países donde hubo dictaduras, pero, pero sí, sí, eso ha sido por ejemplo, en Guatemala se da que el 1930, la década de los 30, había una industria de café, que llegaron los alemanes, llevaron industria y demás del café y del cardamomo. Estados Unidos los echó durante la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos lo que hizo fue apropiarse. Bueno, los alemanes tampoco era que estaban en beneficio del pueblo. Pero los yanquis lo que hicieron fue ir a apropiarse la bananera. Vieron a Guatemala como producción de banano. Pero ellos eran los que administraban toda la bananera. Pusieron trenes, colectivos. En ese tiempo eran los telégrafos. Hicieron toda una red de aparente desarrollo, pero era para llevarse la banana, para producir la banana. Y esos han sido también
la cuestión del desarrollismo. Había, Joel, ahí una compañía, en un monopolio, una compañía que controlaba todo ahí, que era norteamericana. ¿Vos te acordás el nombre? Creo que la nombraste. Sí, la United Fruit Company. Claro, claro. Esa fue, se instaló en Guatemala y bueno, los saqueó. Los controló Claro, por sí, completo sí. y los explotaba eh, desde ese lugar, ¿no? Sí, sí, y eran, lo padecían mucho los trabajadores porque les pagaban una miseria, sin derechos. Y fue con Arbenz que los echó. Y con el decreto 900 también les quitó tierras. Les tocó las tierras a la United Fruit Company y fue donde saltaron, porque al ver a los países como territorios para cierta producción, toca los intereses nacionales. O sea, imagínate para Estados Unidos que un país se levante, toca sus intereses nacionales, porque tienen intereses vitales, intereses nacionales e intereses estratégicos los gringos. Cuando tocan sus intereses vitales, es como los pretextos que han hecho de guerra, de ir directamente, pum, bombardear. Ahí no hay Eh, negociación, no hay, digamos, piedad. Cuando se les ataca claro, algo que a ellos les interesa demasiado, no les importa nada. sí, ahí van, mira con lo de las Torres Gemelas, sin tanto fueron a bombardear y a invadir. Y entonces, claro, entonces cuando se tocan los intereses de los empresarios estadounidenses, tocan los intereses nacionales del Estado. Decían, a ver, ¿cómo se llamaba esto? Había una empresa de autos, General Motors, que en un momento se decía lo que es bueno para General Motors es bueno para los Estados Unidos y lo que es bueno para Estados Unidos es bueno para la General Motors. O sea, eh, tocar una empresa de ellos en el exterior también es tocar sus intereses nacionales, porque son altamente, como es, corporativistas. Y hoy en Pero, día están entrelazados, ¿no? El gobierno, poder corporativo, hay una plutocracia ahí, un corporativismo, poder claro, del sí, capital sí, privado ahí metido, que ya son una misma cosa, digamos, ¿no? no, olvídate. No, hay una de negocios, también como hubo con las armas, con los autos, y incluso ahora todavía se están oponiendo con la cuestión de la guerra de Rusia-Ucrania, de que los europeos se opusieron a que los europeos le compraran gas a Rusia, que le siguieran comprando. Y ahora hacen el fracking los yanquis. A los europeos los recagaron porque ponerlos a pelear con Rusia Sí, le sacaron les hizo de que la ahora los energía europeos le barata. compren a Estados Unidos. Sí, ¿Cómo? les quitaron la energía barata que tenían de Rusia, les frenaron el proceso de industrialización, el proceso de desarrollo tecnológico, todo, y los volvieron dependientes de la energía norteamericana, de ellos mismos, ¿no? Ellos se Con el volvieron los... fracking, claro. Claro, claro. Así que fue un... Quien más se beneficia, quien más se perjudica no es Rusia, sino Europa, de todo lo que ha pasado, porque Rusia automáticamente empezó a comerciar y entregarle la energía barata a China, ¿no? Los chinos se ven beneficiados por la energía barata de Rusia. Rusia mantiene sus privilegios económicos, sus ventas, sus negocios, pero los únicos que pierden son los europeos, que se desindustrializan y destruyen por completo su maquinaria industrial, ¿no? Claro, sí, sí. No, si estamos en un tiempo bastante interesante con todas estas dinámicas de los bloques hegemónicos, porque ponerle España, que también ha sido un destino para la gente de Argentina, no es tanto Estados Unidos, ¿no? Porque yo lo que escucho más acá es como que la gente se va a España, no tanto a Estados Unidos. Pero España que ahora quedó como en todo ese limbo, por cierto,
ayer o hace unas horas de la mañana tomó la investidura Pedro Sánchez. Se pudo, por suerte, frenar que formara gobierno la ultraderecha también en España, porque también está ahí metida Vox. Pero vamos a eso que vos hablabas, ¿no? De que, de que los europeos terminaron a disposición de los Estados Unidos y a ellos mismos les afectó. La otra vez miré una charla en donde contaban cómo España ha querido exportar cosas a China y la anécdota era de que España le mandó unos cuantos frascos de aceite de oliva y de vino en trenes y se quebró todo a medio camino. Y los chinos le dijeron, bueno, libre comercio con nosotros querés, pum, te mando 4 furgones en 2 horas. Entonces, bueno, sabemos de cómo se está llevando ahora la relación económica, esa fuerza económica que está teniendo el bloque Rusia-China, Eurasia, como algunos dicen, ¿no? Rusia, China, Pakistán, la India, y bueno, y también no olvidemos de que ahora ya no pueden haber guerras como hubo antes de grandes potencias, porque existen las bombas nucleares. Entonces lo que existen son territorios de disputa, como fue lo de Ucrania. Tomar de Ucrania territorio y ahí disputarse los poderes, ¿no? Y no se pueden tirar una bomba a un país a otro, porque responden los que tienen la nuclear y se arma un quilombo, pero sí, en esa línea. Así que, Joel, bueno, hablamos un montón de cosas, fuimos conectando, pero alguna idea sacaremos de todo eso, ¿no? Lo que yo quería, antes de que terminemos, hacerte que hables de 3 temas. Primero es que definas, cuentes un poquito, no sé si lo podrás hacer de forma rápida o corta, contar cómo es Guatemala, qué es Guatemala, ¿no? En Latinoamérica, ¿cómo lo describirías vos? Después quería que cuentes un poquito lo que pasó en este último tiempo políticamente en Guatemala, que yo sé que ustedes están, no sé si ya lo resolvieron o todavía están con problemas con Lofer, que están con cuestiones políticas fuertes, complicadas. Ganó un candidato que es progresista, pero parece que la democracia está prohibida y cooptada en Guatemala, ¿no? No sé si no me equivoco. Y después que des tu mirada final sobre lo que pasa en Argentina políticamente, ¿qué pensás para el domingo? Así como conclusión, ¿no? Son varios temas, pero por Sí. ahí me gustaría que vayamos. Bueno, Guatemala es un país centroamericano con una gran riqueza cultural, originada por los mayas. Su mayor población es indígena. Existen 22 idiomas mayas. Existe una gran riqueza cultural, arqueológica y natural. Tenemos el Océano Pacífico, el Océano Atlántico. Ha tenido una gran historia profundizada por las cuestiones políticas y del saqueo económico, donde se ha profundizado mucho el racismo, el clasismo, pero en sí, Guatemala es el corazón de América Latina. Está cerca de Estados Unidos, está cerca de Cuba, está cerca, tiene los dos mares, y bueno, y Guatemala, o sea, yo siendo guatemalteco, es un país donde tiene tantas heridas, pero sin embargo es un país donde la gente, el clima, la cultura te invita. Es un país para mí hermoso en todo ese sentido. Y bueno, y ahora lo que está pasando en el país es que a raíz de todo esto que hemos charlado, del colonialismo, de dictaduras militares,
de la inquistación también en los poderes, la política conservadora. Desde 1996, que termina la mal llamada guerra, porque fueron dictaduras desde 1960, vinieron procesos de gobierno neoliberales. Desde 1996 con Álvaro Arzú, que siguió la doctrina neoliberal, y a rajatablas el consenso de Washington, obedeció en privatizar todo, en dejar entrar a grandes compañías que extraían recursos naturales, contaminaban ríos. A partir de eso, desde 1996 para acá, vienen gobiernos sistemáticamente así, con democracias procedimentales. O sea, solo es un procedimiento cada 4 años cambiar de gobierno, pero la resistencia indígena siempre ha existido. Y ahora, por ahí pasó de que en las elecciones donde Giammattei es el presidente, un autoritario, trató de frenar a todos los oponentes que tuvieran algún signo distinto al conservador. Y bueno, sacó primero a Pineda, también sacó a Telma Aldana, sacaron a Telma Aldana, que había sido una fiscal que los había investigado por casos de corrupción, a lo que se le llama el pacto de corruptos. El pacto de corruptos es toda esa plutocracia entre políticos, empresarios y quienes se han enquistado en el poder, unos cuantos militares. Y Telma Aldana los investigó y de alguna forma el lawfare y de todas las formas más cínicas la sacaron, se fue a refugiar a otro país. Después vino lo que es Codeca, que es la articulación de las organizaciones campesinas e indígenas, lideradas por Telma Cabrera. También la sacaron con la UFER, pero no se dieron cuenta por ahí que se les estaba colando a alguien. Y era el hijo de Juan José Arévalo, Bernardo Arévalo, con un Movimiento Semilla. Movimiento Semilla surge en el 2015, contra el exmilitar Otto Pérez Molina, de jóvenes estudiantes, mucha gente de clase media, intelectuales, artistas, y por ahí se les coló Bernardo Arévalo. No se dieron cuenta, sacaron a todos los que tenían posibilidades y de pronto llegó al balotaje con Sandra Torres, que es el centro derecha. Y trataron de todas formas de sacar a Bernardo Arévalo, le inventaron cuanta causa, lo persiguieron, censuraron periodistas, persiguieron militantes de Semilla, pero bueno, con el voto democrático llegó al balotaje. Estando en el balotaje, trataron también de todas formas de sacárselo y bueno, llegó el momento de las elecciones y ganó por gran mayoría Bernardo Arévalo. Ahí los poderes ya no sabían qué hacer. Inventaron de que había habido fraude, el Ministerio Público, que está liderado por Consuelo Porras, cínicamente llegó a allanar el local del movimiento Semilla. Llegaron a intimidar con policía, con fuerzas armadas, con todo para intimidar al movimiento Semilla. Después inventaron causas, inventaron de que había un par de firmas que existían ahí en ese local que eran falsas. Llegaron con policía sin saber, sin que dejar entrar a los periodistas. Se llevaron las cajas con todos los documentos del movimiento Semilla, el mismo Ministerio Público, el mismo Estado. Capturaron la documentación de Semilla sin saber a dónde se lo llevan ni qué van a hacer con eso. Ya le han inventado un montón de fake news también a Bernardo Arévalo. Y bueno, para que tomen dimensión, es tan grave que hasta se metió la OEA. La OEA, que ha servido solo para beneficiar a las derechas, se metió, dijo, ya no es posible. O sea, algo hay que hacer, llamaron a votación. Era muy evidente ya todo.
¿Cómo? Era muy evidente ya todo, se tuvo que meter. Claro, Se ya metió en defensa insostenible. de Arévalo, ¿o no? La OEA ahora sacó ya un comunicado de que se respeta la democracia y el voto Ah, popular, bien, bien. porque llegó a un colmo. O sea, imagínate votar en la primera vuelta, gana por gran mayoría. En la segunda vuelta no lo querían dejar participar y gana por gran mayoría. La gente se volcó a las calles como nunca. Eso fue histórico para defender a Bernardo Arévalo. Y encima siguen tratando de impedir que asuma el 14 de enero del 2024, cuando es la fecha que está estipulada para que asuma Arévalo. Ya el Tribunal Supremo Electoral ya oficializó los resultados, la Corte de Constitucionalidad, pero es el Ministerio Público, liderado por Consuelo Porras, los que siguen persiguiendo a Bernardo Arévalo. Hubo toda un coro de voluntad popular para exigir la renuncia a Consuelo Porras y no ha renunciado, sigue ahí, no se sabe dónde está, muchos dicen que está escondida en una base militar en Guatemala, pero bueno, sigue todavía en eso y todavía Bien, intentan de que no asuma bien. el 14 de enero, Ella es la porque que sigue manteniendo el plan, digamos, claro, ¿no? La porque saben única. Sí, que están cometiendo delitos, saben de que la justicia les va a caer. sí. No, no es muy Eh, diferente a las cosas que han pasado en varios de nuestros países, ¿no? De la región. Perú, bueno, en muchos lados. Así Claro, que, Brasil, imagínate, el Brasil. juez Moro dijo que por convicción metía Sí, preso a Lula. sí. Así que sabemos cómo funciona todo. Y Joel, para ir finalizando, ¿qué Pero, pensás de acá al domingo? ¿Qué estás viendo ahí en La Plata? ¿Cómo lo ves? ¿Qué con opinas? muchos nervios, ¿Estuviste mucha militando ahí rosca. todavía en las calles? ¿Anduviste también? Sí, 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 he estado ahí porque, bueno, voy a ser breve, pero desde hace mucho que vengo siguiendo esto de la ultraderecha como fenómeno, la extrema derecha, nunca pensé que fuera a ser tan rápido que estuviera tan cerca. Pero bueno, es un peligro porque con todo eso que venimos hablando, lo que propone Javier Milei es lo mismo que se vive en Guatemala. O sea, lo que quiere es que todo sea privado, quiere una economía tercerizada, quiere una sociedad conservadora, quiere eliminar el aborto, o sea, todas las conquistas y luchas que se han logrado acá, las quiere atrasar. O sea, en nuestros países centroamericanos tenemos toda una deuda con muchas luchas que no hemos podido conquistar. Y Milei lo que quiere es eso, que Argentina sea un país bananero y conservador. Entonces es muy peligroso. Y yo lo milito con todas las ganas en contra del fascismo, en contra de Milei, porque al final de cuentas nos afecta. O sea, no soy argentino, soy guatemalteco, pero vivo en Sí. Argentina, pero soy Y latinoamericano y sé que lo que pasa en Argentina es fundamental para toda sí, América es Latina. fundamental. Yo lo que veo es que en el resto de los países de la región, en Latinoamérica, eh, no se han llegado a estas conquistas como una buena educación pública o la salud pública para todos. Me hablan en Colombia de la ambulancia de la muerte, ¿no? Gente que va de hospital a hospital porque no tiene una prepaga, se mueren en la ambulancia porque no los quieren atender en ningún lado. Me han comentado de eso. Me han He visto gente diciendo, no, ustedes tienen la uva, tienen. ¿Cómo lo ves vos? Viendo cómo es en Guatemala y en Centroamérica, la educación pública, la salud pública, por ahí lo podés apreciar desde un punto de vista diferente. ¿Cómo lo ves? ¿Qué tenés para decir? No, sí, es muy, muy distinto. O sea, es abismal la diferencia, porque eh, en Guatemala existe una universidad semipública, una, imagínate. Hay extensiones en otros municipios, pero es una sola universidad. Y me sorprende que en Argentina hayan tantas universidades y que tenga toda una tradición histórica de la educación pública, la salud pública, um, incluso hasta la seguridad. Por más que me digan
acá en Argentina de que es inseguro, que no se puede salir a las calles, que no se puede tomar un micro, que no se puede subir al tren, no se compara. O sea, vos vas a un país centroamericano, los índices de violencia, y ahí sí que no podés salir a la calle. Los asaltos diarios que hay a los micros, donde suben pibes de 13, 14 años con armas. Andan armados cualquier persona en el tráfico, les tocas la bocina y si anda estresada te pega un tiro. Porque para tener un arma vos solo tenés que ir a hacer una cola que te den tus antecedentes penales y registrar tu arma. Y bueno, y todas esas cuestiones de la seguridad, de la educación pública, la salud pública, acá es muy distinto. Por más que sí hay muchas cosas que mejorar y que hay que luchar por un montón de cosas, pero te lo digo en sentidos prácticos, digamos. Centroamérica con Argentina es muy distinto en esos sistemas. Por eso es tan importante defender la educación y la salud. También pasa, por ejemplo, en Guatemala no hay un hospital donde vos vas porque te enfermaste y que lo tengas cerca, alguna cabecera. Es según la plata que tengas. Si no tenés mucha plata, tenés que irte a un hospital que queda re lejos, donde vas a pasar toda la noche y no te atienden. Si tienes un poquito de plata, puedes ir a otro hospital. Si tienes más plata, a otro. Si tienes más plata, a otro. Es como toda una escala, según la plata que tengas. Solo porque vos te cortaste un dedo, vos tenés que ver cuánta plata tenés para saber a qué hospital vas a ir. La otra vez, como una experiencia, como una anécdota, llegué a un sanatorio, se llama en Guatemala, y me dicen, mira, tenemos este algodón y esta aguja. ¿Te ponemos la de $2 o la de $4? Entonces era como, bueno, Increíble, bueno. pero inyectame, ¿no? Claro. Así que Pero sí, es algo que por ahí la gente de afuera lo ve mejor, por eso te lo pregunto a vos y por eso me gusta que lo comentes, o cuando hablábamos con Guille, ¿no? Comparar la educación en Chile con la educación en Argentina. Así que bueno, Joel, buenísimo ver. estuvo Muchas bueno, gracias por el hablamos espacio. de varias cosas, vamos a seguir hablando en otro momento, vamos a volver a hacer otra charla sobre Guatemala con la gente del grupo y eso. Sí, Y bueno, sí. no sé si nos ayudó demasiado el internet porque anduvo medio con delay la imagen, viste, medio, pero creo que salió todo perfecto. Yo me miré bien, pero por ahí a Por ahí la se hora ve de grabar. medio pixeleada tu imagen, capaz que eso nomás, Sí, pero el sí, resto, miro medio. sí, pero el Ah, resto, ahí le das guardar. sí, ahora yo lo guardo y después lo subo al Si canal. querés, se Así que puede poner para que nos pongamos para sacar una foto. dale, sí, 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 yo ahí ya estamos para... Ahora yo cierro la grabación y después si querés hacemos. ¿Querés? Dale, dale. A Dale. ver cómo Bueno, es si acá. querés Que solo... saludar a la gente y bueno, ya lo cierro acá. Un saludo a todas las personas que nos miren de Argentina, de América Latina. Tenemos todo un camino que recorrer de esperanza y bueno, siempre entrelazándonos entre hermanos, hermanas latinoamericanas, latinoamericanos, y un saludo, hasta la victoria siempre.